Muchos gustos saludarlos a todos de nuevo esta semana. Estamos a panel completo. Estoy con Trinidad Siles, con Gabriela Oces, con Jocelyn Briceño, una gran invitada, Margaret Streeter. Estoy con Alejandro en la radio Yo Soy Digital. Mi nombre es Cecilia Marras y les quería comentar la efeméride de esta semana. El 11 de marzo hubieron dos premios nacionales de literatura que fallecen lamentablemente el año 73, don Manuel Rojas y don Benjamín Subercaseaux. El 17 de marzo de 1855 fallece en Madrid el autor de nuestra canción nacional, don Ramón Carnicel. Encontré importante recordarlos porque a veces se nos van en la memoria personas tan importantes. Y esta semana Trini nos trae un cuento súper intrigante que al final yo dije, no puede ser. Y Margaret también se va a presentar solita después cuando le toque su turno, porque es una gran invitada para nosotros y un honor tenerla. Adelante, Trini, ¿qué nos traes esta semana? Buenos días, auditores. Buenos días, panel. Hoy día está numeroso y me encanta. Sí, para cerrar el tema que nos convocó la semana pasada a propósito de la Virgen de Talpa, escrito por un mexicano, Juan Rulfo. Bueno, hoy día vamos a ver otro aspecto de la misma situación, pero relatado esta vez por Mario Benedetti. Habíamos visto ya algunos cuentos de Mario Benedetti. Y bueno, sin preámbulos, quiero irme al cuento y después conversar un poco en torno a la trama y sobre todo el secreto que esconde este cuento. El cuento se llama Los Pocillos. El café ya está pronto. ¿Lo sirvo? Preguntó Mariana. Ahora sí, ahora sí, ella miró a José Claudio y pensó por milésima vez en aquellos ojos. No parecían de ciego. La mano de José Claudio empezó a moverse tanteando el sofá. Entonces, Alberto encendió un fósforo y vino en su ayuda. ¿Por qué no lo tiras? No lo tiro porque le tengo cariño. Es un regalo de Mariana. Fue en marzo de 1953 cuando él cumplió 35 años y todavía veía. Habían comido arroz con mejillones y después se habían ido a caminar por la playa. Él le había pasado un brazo por los hombros y ella se había sentido protegida, probablemente feliz o algo semejante. Habían regresado al apartamento y él la había besado lentamente, amorosamente, como besaba antes. Habían inaugurado el encendedor con un cigarrillo que fumaron a medias. Ahora el encendedor no servía. Estoy podrido de mi notable salud sin ojos. Mariana no se ha olvidado de cómo era ese rostro antes de adquirir esa tensión. Su matrimonio había tenido buenos momentos, pero cuando estalló el infortunio, él se había negado a valorar su amparo, a refugiarse en ella. Todo su orgullo se concentró en un silencio terrible, testarudo, un silencio que seguía siendo tal, aun cuando se rodeara de palabras. José Claudio había dejado de hablar de sí. Mariana reclamaba otra cosa. Ella era dúctil. La peor desgracia era que estuviese dispuesto a evitar por todos los medios a su alcance la ayuda de Mariana. Él menospreciaba su protección. Primero, dado la atención, el apoyo, se habían vuelto mecánicos. No disfrutaba manteniéndose solícita. Después de la posibilidad de una discusión cualquiera, él estaba agresivo. La injuria refinadamente certera, la palabra que llegaba hasta el fondo, el comentario que marcaba a fuego, y siempre desde lejos, desde muy atrás de su ceguera, como si ésta oficiara de muro de contención para el incómodo estupor de los otros. Alberto la miró. Durante el silencio se sonrieron. Al margen de José Claudio y sin embargo a propósito de él,
De pronto Mariana supo que se había puesto linda. Siempre que miraba a Alberto se ponía linda. Hacía exactamente 1 año y 8 días, una noche en que José Claudio le había gritado cosas muy feas y ella había llorado desalentada, torpemente triste, durante horas y horas. Es decir, hasta que había encontrado el hombro de Alberto y se había sentido comprendida y segura. Su amor hacia Alberto había sido en sus comienzos gratitud. Para ella, querer había sido siempre un poco agradecer y otro poco provocar la gratitud. A José Claudio en los buenos tiempos le había agradecido que él, tan brillante, tan lúcido, tan sagaz, se hubiera fijado en ella, tan insignificante. Alberto era un alma tranquila, un respetuoso de su hermano, un fanático del equilibrio, pero también y en definitiva un solitario. La imperturbable soltería de Alberto se debía a que toda posible candidata era sometida a una imaginaria y desventajosa comparación. Pero la gratitud pronto fue desbordada. Mariana sintió de pronto que su corazón se había ensanchado y que el mundo era nada más que eso, Alberto y ella. Después de un rato se echó hacia atrás en el sofá mientras tomaban el café en los distintos pocillos de colores. Y su nuca encontró lo que esperaba, la mano cálida de Alberto. La mano empezó a moverse suavemente. La primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta. Ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de José Claudio era una especie de protección divina. Sentado frente a ellos, José Claudio respiraba normalmente, casi con beatitud. Con el tiempo, la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito, y ahora mismo Mariana estaba en condiciones de aguardar el movimiento próximo y previsto. Como todas las tardes, la mano acarició el pescuezo, rozó apenas la oreja derecha, recorrió lentamente la mejilla y el mentón. Finalmente, se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces ella, como todas las tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el rostro de José Claudio era el mismo, ajeno, reservado, distante para ella. Sin embargo, ese momento incluiría siempre un poco de temor. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero antes de dejarlo en sus manos, se encontró además con unas palabras que sonaban más o menos así: no, querida, hoy quiero tomar en el pocillo rojo. Tal como señalaba en un comienzo Cecilia, es un cuento que produce suspenso y que finalmente el lector se abruma con tanta sorpresa y se dice a sí mismo, no, no lo puedo creer. Y es la misma reacción que les produjo a los protagonistas del cuento, ¿no? A los dos. Aquí nos volvemos a encontrar con la situación que observamos la semana pasada, un trío amoroso, pero más estrecho aún, porque se trata de su hermano y su mujer. Bueno, en el cuento anterior también, ¿no? Su hermano y su mujer caen y lo traicionan de alguna manera con ese amor secreto que tenían, pero en el que el lector está un poco perdido porque no está seguro si la víctima, en este caso José Claudio, sabría de la relación amorosa que había entre su mujer y su hermano. Sentiría quizás el tacto que se provocaba entre ellos dos, ese contacto físico tan bien descrito por Benedetti, del tocarse. Es posible que esa ceguera no fuera total. Es posible que distinguiera algo. De hecho, distingue los colores, cosa que su mujer no sabía. Y cuando advierte ese detalle, se le viene el mundo encima, porque se da cuenta que
su secreto entre ella y Alberto pudiera haber sido descubierto por él. Es fantástica y tan precisa la forma de describir el carácter de cada uno, ¿no? Pero también a través de estos flashbacks en que va y viene a la historia anterior del matrimonio, en el que además esta mujer fue feliz, tuvo una linda relación con ese hombre, él la supo querer, pero ella tenía una autoestima bajísima, se sentía insignificante. Qué importante es tener ese detalle. Y poco después, incluso fue querida también por el otro, por tanto la autoestima debió haber servido un poco más. La verdad que hay mucho que interpretar en este cuento y yo no quiero hablármelo todo porque me encantaría saber y escuchar la fina y perspicaz descripción que nos hace Gabriela. Gabriela, te doy a ti la palabra. Gracias, Trini. Este cuento es un cuento sobre la traición, sin duda. Y acá hay una doble traición de la esposa y el hermano, por lo tanto, habla de un hecho tremendamente doloroso, pero por otra parte, nos va contando la dinámica de esta situación en la cual no hay tan claramente víctimas y victimarios, porque a raíz de este desafortunado hecho de la vida que ha ciego, y reacciona como reaccionan muchas personas ante el dolor y ante esta circunstancia, atrincherándose, agrediendo al entorno, con mucha rabia con la vida probablemente. Entonces lo torna en otro ser, en un ser que ya no entrega el amor, no entrega el cariño como en los primeros años de su matrimonio, sino que Mariana ha recibido cuotas importantes de agresividad, de palabras hirientes, de dolor, que sin duda la han ido alejando, como le pasaría a cualquier mujer, ¿no? Y a cualquier persona. Y en ese sentido es muy lindo cómo el cuento relata la dinámica del desamor. O sea, ya tenemos dos temas, tenemos la traición, la doble traición, y tenemos la dinámica del desamor, donde este tipo de situaciones se dan en una relación donde todos los protagonistas tienen su responsabilidad, porque es muy fácil ver el tema en términos de víctima y victimario, en dos colores, pero la realidad es mucho más compleja que eso, y Benedetti lo presenta de una bella y compleja manera. Entonces, ella se aleja del marido, que de alguna manera la expele también, lejos de ella, lejos de él, y bueno, cae en los brazos de Alberto, que estaba ahí también con sus propias necesidades, con su propia admiración que tenía por Mariana, donde todas las mujeres que se le acercaban eran comparadas con este modelo y ninguna le llegaba a la altura. Por lo tanto, es un cuento muy lindo donde presenta de manera muy clara esta historia de amor, de desamor y de doble traición. Y finalmente rescato los encendedores, como con que el cuento se inicia. Es como antes había esta chispa y de a poco se desgasta, ahora se desgasta por un infortunio muy grande y ya el encendedor no sirve, pero de alguna manera él tampoco quiere deshacerse de eso. Eso. Y yo muy de acuerdo con lo que Gaby comenta, totalmente. Yo me voy a enfocar por el lado de emociones. Es por donde este cuento me hizo meterme y vivirlo, ¿no? Yo vi aquí unas emociones increíbles, ¿no? Vi a José Carlos, que lo había atrapado totalmente el resentimiento, ¿no? Lo había atrapado la resignación también. Esos son estados de ánimos, ¿no? No era una emoción propiamente, sino ya él vivía desde allí, por muchas razones, muchas de las que comentó ya Gaby. Pero en especial fue el infortunio que a él le pasa. Y empieza a ver la vida desde ahí, y empiezo a vivirla desde ese momento. Mi estado de ánimo no acompaña a que otras cosas ocurran, ¿no? Mi estado de ánimo apaga lo que probablemente yo valoro, porque él adora a Mariana, pero su estado de ánimo no le permite, ¿no? Mostrarle, no permite ser tal vez lo que él
quisiera ser. Eso nos pasa mucho. El estado de ánimo no es que nosotros entramos en un estado de ánimo, a veces nos atrapa el estado de ánimo y no nos damos cuenta. Por más que queremos salir de ese estado de ánimo de resentimiento, de frustración, porque vivimos en eso. El estado de ánimo es el que se permanece, ¿ah? El estado de ánimo siempre está ahí y veo la vida desde ahí y cualquier cosa que pasa siempre lo voy a encerrar ahí. Entonces a José Carlos le pasó esto, me parece, lo atrapó esto. Y llega una Mariana también con otro estado de ánimo. Un estado de ánimo de como yo la vi a ella, por su personalidad que es dúctil, la vi en un estado de ánimo de tristeza, de hecho, con una, le dicen la autoestima, ¿no? Una autoestima bastante deteriorada. Y entonces llega Alberto a jugar un papel increíble, la persona que le hace creer a Mariana que lo quiere porque ella vive desde el agradecimiento. Ella creció pensando que así se ama. Y cuando José Carlos la dejó de mostrar el agradecimiento y depender de ella comienza a pensar que ya no hay amor, pero que con Alberto sí. ¿Bien? Entonces, a lo que yo quiero ir un poco es que hay unos actos del habla que le decimos nosotros en el coaching, ¿ya? Que son claves para que todo esto funcione. El saber pedir, por ejemplo. La incapacidad de pedido de nosotros, en este caso de José Carlos, lo llevó a no mostrarle a su mujer realmente por el resentimiento que tenía, lo que probablemente era importante para él. Por otro lado, una terrible confusión entre afirmaciones y declaraciones por parte de Mariana, que la vivimos todos. ¿Bien? El pensar que lo que está ocurriendo es una afirmación y no darse cuenta de los juicios que estaba en su marido, de los juicios que ella misma tenía, ¿no? Entonces esto la aleja mucho, esto nos aleja mucho a todos, señores, nos aleja muchísimo los juicios y que tenemos a frente de situaciones y los estados de ánimos que nos pasa en la vida. Entonces, yo al final creo que el miedo, además, era otro estado de ánimo de Mariana también, la confundía un montón y no le permitió a ella darse cuenta de que tal vez con hablar, y tampoco a su José Carlos, de tal vez con hablar, esos eran los pedidos necesarios, esto se pudiese ver y da una vertiente distinta. Pero es algo de seres humanos, ¿no? Es algo que yo creo que está en nosotros y que rico es leer el cuento y decir, hoy pasó esto, no viste el estado de ánimo, no viste la emoción, que vivirlo y estar nosotros atrapados en ese estado de ánimo. Entonces, mi mensaje es, veamos en qué estado de ánimo estamos viviendo la vida, porque de allí estamos dándole sentido a la vida. Muchas gracias. Margaret, te damos la palabra. No te escuchamos porque necesitamos tu micrófono. Hola, hola. Muy entretenido en realidad todo lo que han comentado, han dicho sobre el cuento, muy buen cuento. Me voy a presentar y después hablar un poquito lo que me pareció a mí. Yo tengo 69 años y pertenezco, y por eso conocí a Cecilia a través de una comunidad mayor digital que se está formando. Y ella me preguntó si quería participar hoy día y lo encontré me gustó mucho la idea y por eso estoy aquí, así que te lo agradezco, Cecilia. De profesión soy bioquímico, profesión que en realidad pude en sí misma solamente hacer hasta los 40 años, porque me tocó, estoy divorciada, pero por trabajo de mi marido que es minero, anduvimos por todo Chile y fuera de Chile. Tenemos 5 hijos, igual, así que harta pega, y siempre para mí estuvo entre la ciencia y la literatura. Me gustó leer desde siempre, desde que tengo recuerdos. Y entonces cuando me fui a vivir a Copiapó, precisamente cuando nació la número 5, y nos fuimos a vivir a Copiapó un tiempo, y ahí aproveché y me metí a la universidad, porque también soy una eterna estudiante, me encanta, y aproveché de hacer literatura inglesa y americana, porque tengo la suerte de haber vivido fuera de Chile también, entonces
tengo buen inglés, muy buen inglés. Así que ahí empezó también mi lado literatura. Y como les digo, después de eso también entre ida y venidas me tocó pasar también por República Dominicana, que me gustó mucho la experiencia y estuve en ese otro taller de literatura. Y cuando volví después a Chile, conocí a Natalia Roa y continué en esto. Yo siempre paso leyendo también, así que en eso las comprendo. A Mario Benedetti sí, me acuerdo, sí, La Tregua, me acuerdo, he leído no mucho de él. El otro sí que me mandaron una vez, en realidad un amigo muy amoroso en un momento de baja, me mandó un poema que tiene sobre caballos en el fondo, de cómo, ¿no es cierto?, uno debe continuar siempre adelante. Que eso lo agradecí toda mi vida porque me hizo mucho bien. Y me encantó entonces cuando recibí este cuento, ¿no es cierto?, que mandó Cecilia. Me pasa a leerlo, fíjate que ahí donde uno se da cuenta cómo uno va cambiando, cómo lee las cosas quizás a medida de la edad, de la experiencia que te va dando la vida. De partida, lo real que puede ser. Cómo mostrando Mario ahí, encuentro que él muestra cómo situaciones que pueden ocurrir en la vida. De partida me ubico también un poco en los caracteres, pensando, por ejemplo, que esto está escrito, no sé, pues en los años será 40, 50, como sí. O 20 parece, ¿no? Es del año 20. La manera en que la mujer conceptuaba lo que era un matrimonio, la protección, ¿no es cierto? Entonces, ella ahí no ve a la otra persona a ver como ser humano, como yo digo, sentido de completo, ¿no? Y por eso yo creo que falta mucha comunicación, falta entender lo que es una relación. Y viceversa, quizás ella también, no cabe duda que era bonita, porque él me hizo sentir linda después de no Alberto, y también se nota, no sé, lo que yo noté al leer el cuento, es un poco lo mismo de cuando empieza el cuento. Los pocillos eran 6. En el fondo, rojos, negros, verdes. O sea, cosas irrompibles, modernas y importadas. O sea, como las personas muy catalogadas. Y ella misma dice que no los podía juntar, no podía juntar el rojo con el verde. Tenía que ser todo perfecto, ¿no es cierto? Entonces, una visión para mí de lo que pudo haber sido, sobre todo en una época, las cosas así. Se supone que la mujer era de esta manera, el hombre de esta manera, las relaciones de una cierta manera, y cuando esa relación, ¿no es cierto?, viene el infortunio, porque se querían, y se nota que se querían, pero parece que era un amor más bien amoroso nomás, ¿me entiendes? Viene el infortunio y ninguno de los dos, ni tanto José Claudio ni Mariana, logran pasar ese momento, porque una quiere ser como protegida o que el otro tenga gratificación hacia ella, cosa que no se da, porque ninguno de los dos nunca fue hacia eso. Y por otro lado, José Claudio de haber sentido que él como hombre y el hecho de ser ciego, con un infortunio tan grande y que ponerse en ese papel, se cierra, le da rabia, no conecta con ella, no pensando que en una relación verdadera uno debiera pensar que precisamente es verdad, y no por gratitud, sino porque te acercas a quien quieres. Ninguno de los dos puede hacerlo con el otro, porque esperan cosas que no están ahí. Una espera gratitud y el otro, ¿de qué le hace? Al revés. Y el otro que estaba en sí mismo, la rabia de no poder continuar con su vida. Entonces, me parece que ese mismo cuento, leyéndolo ahora, en el siglo que estamos viviendo, la época que estamos viviendo, da mucho como, a mí por lo menos me dio pensar, ¿no es cierto?, en cómo ha evolucionado, yo creo, por lo menos en parte, la manera de ver las relaciones. No la mujer solamente, digamos, ninguno de los dos en realidad, como decían por ahí, ni víctimas ni victimarios, sino que por la situación en que
están ellos viviendo, se da lo que es como lógico. Por un lado, él con su rabia, ella que no cabe duda que no se tiene mucho amor propio, sino que espera que sean otros que la vean linda, otros que la protejan, otros que la sientan gratitud. Entonces, claro, frente a su cuñado, que al fin la hace sentirse linda de nuevo, la hace sentirse como protegida, como que ella vuelve a caer en este sentido de este amor, pero porque son más bien sentimientos, no porque hay no sé, un amor compenetrado. Entonces, no sé, eso me dio a mí el cuento, como esa mirada así de decir, ves tú dos mundos tan distintos de la mujer. Y me gustó mucho de los pocillos, irrompibles, importados, modernos, en el sentido de cómo lo pone precisamente Mario Benedetti. ¿Ves tú? Para mí por lo menos fue como algo así, que no cambia, que está ahí. Matrimonios, sobre todo en esa época, irrompibles, por otro lado modernos, importados, que son de afuera, que no están dentro de uno, sino que es algo que está por fuera, como si por fuera se sienten las cosas. Y da muchos, me gustan los giros que usa. La voz se dirigía al marido, pero los ojos estaban fijos en el cuñado, o sea, de partida uno sabe que ahí hay un triángulo, obvio. Y después dice, ahora, si ella miró a José Claudio y pensó por milésima vez que aquellos ojos no parecían de ciego. Ella se daba cuenta, porque es verdad, la ceguera va más allá que de los ojos. Ahí mismo después habla, te fijas que la sonrisa que tenía era para ciego, impregnaba también las modulaciones de la voz. Estoy segura que José Claudio ya a esa altura también, solamente con las modulaciones de la voz que oía entre su hermano y su señora, ya sabía que ahí había algo por lo menos. No sé, muy bueno el cuento. Benedetti en realidad expresa los sentimientos en una forma impresionante. Gracias por estar aquí. Gracias, Margaret. Gracias también a Trini, a Gaby, a Jocelyn por sus comentarios. Yo les voy a contar que, escuchando de nuevo a Trini, apoyándome el comentario de la Gaby, de que la Gaby lo ve como una psicóloga a traición, yo pienso que los tres sabían todo. Los tres sabían absolutamente todo. José Claudio sabía lo que estaba pasando porque, no sé si a usted le ha pasado cuando conversan con alguien, el cuerpo habla, el cuerpo dice, por más que uno esté con los ojitos cerrados, una mamá sabe cuando un hijo está enfermo, cuando le pasa algo, por más que el hijo no le diga nada, o el marido, la pareja de uno sabe, uno al final empieza a leer el oído, todos los sentidos que tenemos. Yo creo que José Claudio la quería tanto, 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 que la maltrataba para que se fuera a lo mejor con el hermano. Eso pienso yo. Lo que me da Sí, yo pienso que de repente él la quería tanto que quería que ella tomara la decisión, no que él le dijera, ¿sabes qué? Ándate con mi hermano. Y a la vez Alberto tan correcto, tan buen hermano, que nunca le dijo a ella, vente conmigo, sepárate de mi hermano y nos vamos. Al final los tres viven súper cómodos, con una relación muy extraña tal vez para nosotros, pero al final todos se acomodaban. Y Enriqueta, cuando le da los pocillos a Mariana, Enriqueta le sugiere que los combine, pero Mariana era como cuadrada, ella no. Este pocillo con este plato, esta taza con este plato, ella como era bien estructurada, a lo mejor por eso no tomó la decisión de separarse de José Claudio. Un acto de una tremenda bondad, una caridad, pero al final un mal convivir, claro, pero ella descansaba en Alberto, y Alberto cariñosamente siempre estaba con la mano amiga. Y yo pienso que es como
no lo veo como traición, lo veo como un triángulo acomodado, que se llevaban bien y al final José Claudio no era tan ciego, porque yo creo que veía perfecto lo que pasaba. Y esa mano amiga yo creo que si la extrapolamos a otras cosas, quiero hacer un cambio radical en lo que estoy hablando de la mano amiga. Nosotros acá con Trini, Gaby, José, Margaret y Alejandro queremos ser la mano amiga de los auditores y acompañarlos de nuevo este año en pandemia. Siempre hay una mano cariñosa, una mano que se tiende, una mano que da ayuda. Nosotros queremos con estos cuentos acompañarlos a ustedes. Y ahora le doy el paso a Alejandro para su apreciación del cuento. Muy interesante, en verdad, todos los comentarios que he ido escuchando, desde lo que dijo Margaret, en el tema de los pocillos, de Jose, con respecto a los estados de ánimo, al análisis de Gabriela. Creo que ahí hay harto, se ha dicho bastante. Pero yo quiero apuntar un poco al final del cuento. Este final de cuento considero que es muy simbólico, porque de alguna forma el escritor expone esta escena que cuando se sirve el café en estos 3 pocillos de diferentes colores y se iban rotando conforme iba pasando estos días, al finalizar el esposo le dice a ella: no, querida, hoy quiero tomar en el pocillo rojo. Siento que ahí hay un profundo quiebre de la escena. Es ahí donde uno despierta particularmente en esta, ¿qué va a pasar acá? Y es lo que me pasó a mí. Yo me pregunté, yo me detuve ahí y dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir acá? Y esto genera para mí un gran cambio porque me da la impresión que la ceguera de él no existía. Por lo tanto, de alguna forma, como lo que hemos ido comentando, él siempre vio cómo la engañaba. Era su esposa. Como alguien decía ahí, de alguna forma hay cierta como intuición, hay cierta como sensación. Las complicidades se dan. Y sentí que en ese momento se generó el quiebre del cuento y que yo siento que Mario Benedetti notablemente lo expresa y hace que el que lee el cuento se meta en este triángulo amoroso bastante interesante y bien particular. Siento que en algún momento él recupera la vista, pero él lo finge, o tal vez no lo recupera, pero siento que hay ahí detrás una intuición, algo que le hace sentir a él que su mujer, a quien ama, a quien quiere, y que por una razón particular él de alguna forma se va hacia adentro, porque es reservado y testarudo y se siente poca cosa. Siento que el final del cuento a mí particularmente me generó como un quiebre en la escena, en la historia. Pensé que esto iba a seguir produciéndose esta complejidad entre los 3, pero el quiebre que hace el escritor lo encuentro notable, por no decir otra cosa. Así que eso creo que por mi parte les puedo comentar. Bueno, yo retomo el guante de Alejandro. Es notable, notable el cuento, pero notable el autor. La verdad que Mario Benedetti es un genio para conectarnos con lo cotidiano. Este cuento, Margaret, es de 1959, apareció en una antología que se llama Montevideanos y nos revela situaciones que pueden darse hasta el día de hoy, pueden ser muy vigentes, los tríos amorosos, y si son aún más cercanos, que pueden ser incluso más hirientes aún. Bueno, pensemos tan hiriente como puede ser, por ejemplo, con el mejor amigo, ¿no? Tal vez duele de la misma manera, pero estas situaciones se pueden dar perfectamente. Y creo que este hombre tiene ese don de sabernos situar ante la historia y modelarla, ponerle la escenografía, contarnos de cada uno de los personajes y plantear el tema, pero generar además con mucha capacidad narrativa esa tensión
en el lector. El lector está leyendo fluidamente, está tratando de adaptarse un poco más a la situación y de pronto lo hace viajar por distintos lugares sin que uno supiera hacia dónde quiere ir y se ve llevado por este autor. Eso él lo maneja con un extremo cuidado, porque él sabe en qué va a terminar, pero está manejando también, está jugando con el lector. En cada cuento eso se da, entonces la tensión dramática la maneja a su gusto y gana, y de pronto nos hace caer, nos sorprende. Yo encuentro que este es un gran escritor con un nivel de poesía y de introspección de los personajes increíble. Él nació en 1920 y murió ya viejito en 2009. No tuvo hijos. Sin embargo, conocía la dinámica de las relaciones humanas y la naturaleza humana de una manera tal que puede justamente interiorizarse y jugar con las situaciones de vida. Es notable lo que nos muestra en este cuento con esa cantidad de técnicas narrativas, de idas y venidas, porque es necesario conocer lo que había pasado con esa pareja, pero con tanta facilidad se adelanta, vuelve y nos construye un cuento fascinante. A mí me encantaría citar ahora, si puedes llamar, Cecilia Benedetti para que nos cuente ahora la segunda parte. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con ese cuento, con esa relación? Quizás nos lo pueda enviar, porque yo creo que él era un experto en hacerse cargo de las situaciones humanas. Yo la verdad que leo mucho a Mario Benedetti y ese poema que nos citó Margaret lo voy a buscar porque me interesa mucho, porque este es un gran acompañador de los mejores momentos, de los buenos y malos momentos, y creo que podría ser un gran acompañante en pandemia. No quiero proseguir, simplemente cederles la palabra a ustedes otra vez y volverlos a ver la próxima semana con otro cuento. Muchas gracias y por mi lado me despido. Yo quiero enfatizar el aspecto relacional que se da en nosotros los seres humanos, las facetas que vamos mostrando, los patrones de conducta que van emergiendo, cómo nos vamos comportando en una relación, no depende de motivaciones propias solamente, sino que tiene que ver como un baile, como un juego que se da con el otro. En las relaciones somos, y en las relaciones nos potenciamos, no ocultamos algunos lados, sacamos otros, dependiendo de quién tenemos al frente y cuál es la dinámica que hemos ido estructurando. Esto los terapeutas de pareja lo manejan súper bien y lo saben súper bien, porque sobre todo en las parejas es como muy fácil cargarle la mata a uno o al otro miembro de la pareja, pero yo creo que en este cuento Benedetti mostró magistralmente esta dinámica de estos personajes, de cómo fueron enfrentando las situaciones y cómo llegaron al punto que él quiso mostrar. Eso es lo que quería destacar finalmente. Y sabes que, Gaby, yo me quedé con dos cosas cuando lo escuchaba a todos, ya, y con esto me voy. Con que cuando llega al final, que comentó Alejandro, a mí me pasó justamente un quiebre, porque yo dije, ya, y me falta una hora, ¿qué pasó en este cuento? No puede terminar aquí, necesito más, ¿no? Esto me pasó a mí, entonces después dije, no, y algo así como que, o sea, no puede ser que me deje así, por eso sí, Trini, por favor, esa segunda parte, de todas maneras, pídela del cuento, porque me quedé pensando. Ahora bien, ¿con qué me voy? Con la ceguera, la que vivimos. Yo creo que lo han dicho muy bien todos, y no se trata de la ceguera visual, ¿no? Se trata de la ceguera de no darnos cuenta de lo que nos está pasando, de no ver lo que nos pasa y no comentar sobre lo que nos pasa. Entonces, esa ceguera, una vez que salimos de ella, qué rico darnos cuenta de, wow, pero yo estaba viviendo así, ¿no? O como dice Gaby, los tres estamos en esto, ¿no? Porque sería rico darse cuenta de eso que nos pasa.
Entonces ahí me voy con en qué ceguera estoy, qué es lo que no estoy viendo en mi vida y no me está permitiendo salir adelante. Y con esto, Margaret, me encantaría escucharte, de verdad, ¿con qué te vas? Uy, qué difícil, Jocelyn, porque en realidad cada uno, eso es lo que me gusta, que frente a un mismo cuento, cada una sentimos dentro de las vivencias propias el cuento de la misma y de la diferente manera. Y, por ejemplo, ahí cuando Alejandro habló sobre el quiebre, me encantó cuando habló precisamente sobre el final del cuento, porque tiene toda la razón. Como dice, igual Jocelyn, uno dice, plop, o sea, ahí uno abre los ojos de que la ceguera no está en José Claudio y tampoco está, a ver, como decía Jocelyn, está en nuestras vidas, al final, y está en la vida de todos, porque a veces no sabemos, son complicadas las relaciones, y por eso me gusta, porque en este cuento también, y es como en la vida, cuando uno empieza como a aceptar que la vida es como es, y no trata como de buscar ni víctima ni victimario, dándonos cuenta que las relaciones son complicadas, que a veces se nos pide demasiado de ellas. Entonces, este cuento precisamente en la manera que él lo escribe, con sus emociones, con el detalle chico, como decían, como en el irse para atrás y para adelante para mostrarnos en qué se basaba esa relación. Bueno, a mí, y yo creo que a cada uno de nosotros nos llega, nos llega también a reflexionar sobre las relaciones propias y a comprender un poco más el mundo, a no ser tan exigente con el mundo. A veces somos demasiado exigentes con los otros y con uno mismo. No lo encontré en realidad traición en ese caso, porque para mí la traición es cuando es algo como con cabeza. Y aquí uno ve que en realidad, a ver, son tres personas que están tratando de rehacer algo en su vida. Para bien o para mal, no está pero no sé, muy bueno el cuento, realmente muy bien elegido, no sé quién los elige o bajo qué forma eligen los cuentos, pero excelente. La Trini la elige todo. Gracias, Margaret, por sus comentarios a todos, y en realidad siempre Alejandro antes que yo al final. ¿Quieres ir tú, Alejandro, o tú despides el programa? No, yo si quieres y tú despides. Dale. Ya. Bueno, acá, bueno, yo en verdad quisiera destacar un par de cositas que me llamó la atención. Primero lo que dijo Gaby, el tema de las relaciones. Creo que en este cuento las relaciones son muy importantes. Y me preguntaba mientras Trini estaba conversando, ¿qué tan común puede ser este tipo de triángulos en otros aspectos de nuestra vida? Pensé en las organizaciones, pensé entre hermanos, pensé entre amigos, y las alianzas que se pueden ocurrir secretas entre unos y otros. Pensaba en eso, nada más que pensaba. Y lo otro que quería destacar un poquito a Alberto, por su gran capacidad de escucha, por escuchar a esta mujer que no se sentía querida y la cual acogió y llegó en algún momento a comparar a otras por ella. Siento que él la escuchaba, tenía una gran atención por ella, y creo que eso también es un rasgo interesante de destacar, ya que hablamos sobre la ceguera y hablamos sobre las relaciones, qué sé yo, pero me voy con esa capacidad de escuchar de Alberto. ¿Mm? Así que también me despido, les agradezco también hoy día que haya venido Margaret, que Jose también se haya incorporado hoy día. Agradecer a Trini también por esta capacidad de poder entregarnos cuentos tan maravillosos cada semana, a Gabriela por su análisis, y Ceci, te entrego la voz para que puedas cerrar el programa. Muchas gracias por estar ahí, a todos. Yo pensando también que Enriqueta sabía cómo regalar 3 tazas y 3 platos. Tiene que haber sabido. Yo creo que al final es una relación súper llevadera, con mucho amor, a pesar de que José Claudio no la trataba muy bien, quería darle el empujoncito, pero siempre hay un Alberto
tal vez en los momentos más difíciles de todos nosotros hemos tenido un Alberto, puede ser un Alberto personificado en persona o un Alberto en un hobby, que al final a uno se siente más lindo o linda, acogido, regaloneado, en un lugar cómodo. Pienso que nadie quería herir a nadie, ni Alberto, ni José Claudio, ni la Mariana, al final ninguno de los tres se quería herir. Súper, súper linda la intención de todos, y hay amor, por supuesto. Yo les quiero agradecer, porque nosotros somos fanáticos de Mario Benedetti. Trini nos ha traído varios cuentos, así que llamo a nuestros auditores, a los nuevos sobre todo, que nos están escuchando de Argentina, de Uruguay y de México, que busquen en nuestros capítulos varios cuentos que tenemos de Benedetti. Les damos un tremendo abrazo a Isabel Mejías, a Mariana Neff, que hizo un lindo comentario en YouTube de uno de los escritores peruanos que Trini nos trajo a raíz de Jocelyn, que lo había solicitado, y a Ilka Soso y a todas las colaboradoras de Senama que nos están escuchando, y nosotros somos esta mano amiga que los vamos a acompañar en este ciclo de espera de un invierno que va a ser con la salud un poquito parecida al año pasado, así que aquí estamos nosotros para seguir acompañándolo en estos momentos que más ustedes nos necesitan. Un tremendo abrazo y hasta la próxima semana, y sigan en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Un abrazo.